teléfono. Que el Señor me los bendiga, bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos en una nueva edición de su programa digital íntimo, donde siempre le damos la honra y la gloria al Señor por medio de los testimonios de cada una de las personas que vienen y comparten lo que Dios ha hecho en sus vidas con cada una de ellas, y para nosotros es un gran privilegio estar nuevamente acá, y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que siempre nos miran, que están ahí pendientes cada lunes. Bendecimos sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y recuerden de compartir esta transmisión para que sea de mucha bendición para otras personas. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y también en Facebook, y en esta noche tenemos unas invitadas muy especiales, unas mujeres que sirven realmente al Señor, tienen un ministerio muy hermoso, con el nombre de Servidoras de Cristo dentro de nuestra Iglesia Bautista Cooper Chapel, y la verdad es que para nosotros es un gran honor tenerlas nuevamente acá en nuestro programa. Ya ellas han estado anteriormente compartiendo con nosotros algunos proyectos que ellas han hecho. Pues en esta noche pues vienen a compartir con nosotros sobre el aniversario que ya estaremos cumpliendo en este mes de octubre. Así es que para mí, hermanas, es un honor y es un placer tenerlas a cada una de ustedes acá. Mi hermana Isabel. Amén, bendiciones, Dios les bendiga. Hermana Aida. Amén, gracias hermana Alda por la invitación. Nos gozamos en estar en este programa en esta hora. Dios les bendiga a todos los que nos van a estar mirando en este momento. Amén. Bendiciones a todos los que nos van a estar viendo en este momento, y muchas gracias por la invitación al digital íntimo. Amén, hermana Sandra. Muchas gracias por la invitación, y que esperamos que sea de mucha bendición para todos ustedes que nos están viendo en esta hora. Hermana Marilu. Amén, que el Señor les bendiga. Les damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dan de poder estar aquí en Digital Íntimo, que sea de mucha bendición. Si nos están viendo, es un gusto volver a estar aquí. Que el Señor les bendiga. Hermana Sonia. Amén, bendiciones hermana Alda, que el Señor te bendiga. También saludamos los que nos están viendo en esta hermosa hora. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bueno, hermanas, para nosotros es un gran placer tenerlas de nueva cuenta acá en nuestro programa digital íntimo. Pues estamos de fiesta en este mes de octubre. ¿Cuántas están alegres? Amén. Le damos siempre la honra y la gloria al Señor, ¿verdad? Porque nos permite cumplir ¿cuántos años? 12 años. 12 años ya, qué maravilloso. ¿Cómo han sido estos 12 años para las servidoras de Cristo? Por ejemplo, nuestra hermana Ida, que es la pionera, la que comenzó. Entre las que estamos aquí, ¿verdad? Está Yesenia, nuestra hermana Marilu y Sonia e Isabel, ¿verdad? Y nuestra hermana Sandra, pues ya se integró después, ¿verdad? Pero nuestra hermana Aida, que es la pionera, que fue nuestra primera presidenta, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir usted, hermana Aida, de estos 12 años que se han ido volando, pero que para nosotros ha sido de gran bendición? ¿Cómo ha sido para usted estos 12 años? Amén, muy bendecida. He aprendido mucho del Señor y sigo aprendiendo. Y es un privilegio servir al Señor, es un privilegio estar aquí cumpliendo ya 12 años con este ministerio. El Señor ha sido maravilloso y creo que lo seguirá siendo, porque este ministerio continúa. Continúa. Y hermana Aida, usted cuando este ministerio se comenzó, ¿usted se imaginaba que íbamos a llegar a los 12 años? Íbamos a cumplir esos 12 años, porque uno nunca sabe qué va a pasar mañana, ¿verdad? Pero cuando ponemos nuestra vida en las manos del Señor, todo es posible. Pero cuando comenzó este ministerio, ¿en algún momento usted sintió como decir, ¿será que vamos a llegar lejos con estas mujeres? Yo creo que cuando uno comienza, uno no sabe hasta dónde el Señor lo va a llevar. Amén. Y creo que el Señor ha sido bueno trayéndonos hasta este tiempo.
Amén. Pues usted cuando comenzó fue nuestra presidenta, pero ahora es nuestra consejera. O sea, ya tiene un nuevo cargo. Ahora nuestra hermana Marilú, que es la que quedó como presidenta ahora. Hermana Marilú, cuando usted llegó a ser, que le dijeron, bueno, ahora le toca a usted ser la presidenta, ¿cómo se sintió usted cuando le dieron ese cargo, hermana? Amén. Pues, siempre también para adelante, siempre en la obra del Señor. Ve que antes era la vicepresidenta, pero me dieron ese privilegio de ser la presidenta y para mí ha sido de mucha bendición este grupo. Estos 12 años han sido maravillosos con todas las hermanas. Hemos aprendido a crecer espiritualmente y para mí es una bendición estar ahí como presidenta de las mujeres. Así que es lo que le puedo decir. O sea, usted no lo tomó como decir, ay, ahora sí que tengo una responsabilidad tan grande, sino que usted lo tomó como un gran privilegio de ser la presidenta para servir al Señor. Amén, así es, hermana, porque cuando uno toma ese privilegio y toma algo para el Señor, debe serlo con gozo y con alegría, porque es para honrar el santo nombre de nuestro Dios. Amén. Y nuestra hermana Sonia ahora pasó a ser la vicepresidenta. Hermana Sonia, tú cuando comenzaste en el Ministerio de las Damas, pues eras una de las secretarias, ¿verdad? Amén. Eras una de las secretarias, pero ahora eres vicepresidenta. ¿Cómo te sientes como una vicepresidenta? Amén, así es. Pues yo pienso que para mí es de un gran privilegio porque el Señor me ha permitido de estar en este ministerio. Entonces, creo que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Es cierto de que desde cuando comenzamos, me pusieron como para subsecretaria. Estuve de subsecretaria y después pasé de secretaria y hasta aquí la honra y la gloria es para el Señor. Estoy de vicepresidenta. Entonces tú has ido escalando puestos. Comenzaste aquí en el ministerio. Así es. Pues ha sido una bendición, ¿no? Porque no te has quedado ahí en un solo lugar, sino subiendo, pero siempre para la honra y la gloria al Señor, ¿verdad? Para servir a nuestro Dios. Y bueno, tenemos aquí a nuestra consejera, nuestra presidenta, nuestra hermana Marilú, y a nuestra vicepresidenta, nuestra hermana Sonia. Pero también tenemos aquí a nuestra tesorera, nuestra hermana Yesenia. Y tú eres una de las pioneras también, y tú comenzaste como tesorera y sigues como tesorera. Eso quiere decir que Yesenia cuida muy bien el dinero, ¿verdad? O sea, ella es la que no nos hace gastar más de lo que no debemos. Entonces, Yesenia, ¿cómo te sientes tú en este ministerio como tesorera dentro del grupo? Amén. Yo creo que el Señor ha sido tan bueno y maravilloso con cada una de nosotras. Creo que este ministerio ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Hemos aprendido de cada una de nosotras y el Señor nos ha llamado con un propósito para expandir el reino del Señor, y creo que el propósito de Dios se está cumpliendo en nuestras vidas y el ministerio de damas ha sido de bendición. Empezamos con nuestros servicios con muy pocas hermanas o hermanos y ahora le damos la honra y gloria al Señor porque se ha expandido el reino de Dios y hay más personas que vienen a nuestros servicios porque eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Expandir el reino de Dios. Y aquí estamos trabajando en la obra del Señor, siempre y cuando honrándole al Señor como Él se merece. Así que creo que en cualquier ministerio que estemos, siempre es una gran bendición para nuestra vida espiritual, y no solamente para nosotras, sino que para otros también, porque ese es el propósito del Señor, llamarnos en un ministerio para que seamos también de bendición en la vida de otras personas. Amén, o sea que el Señor nos ha llamado a servir dentro de este ministerio, servidoras de Cristo, pero ha sido para
por medio de otras personas, ¿verdad? Sirviendo a otras personas, y nuestro ministerio pues vemos que sí viene del Señor porque ha crecido y hemos visto la mano del Señor, porque cuando nosotras comenzamos éramos bien poquitas, nuestra directiva era bien poquita, ahora tenemos una directiva muy grande, pero también tenemos muchas hermanas que están fuera de nuestra directiva, pero que son también parte de nuestro ministerio, que ellas también están trabajando, ¿verdad? Lastimosamente hoy no las pudimos traer acá, pero ya las traeremos un día también para que ellas también puedan testificar de cómo ellas también están trabajando, ¿verdad? Dentro del ministerio, servidoras de Cristo. Y bueno, tenemos a nuestra hermana Isabel también, que ella es una de nuestras secretarias, ahora también es una de nuestras pioneras que comenzó en este ministerio también de servidoras de Cristo. Hermana Isabel, tú ahora eras una vocal antes. Y ya eres una secretaria, o sea que, ¿cómo te sientes como secretaria dentro del Ministerio de las Damas? Es un privilegio para mí servirle al Señor. Me ha dado esta oportunidad de estar con el grupo de servidoras de Cristo. Ha sido de mucha bendición en mi vida. He aprendido muchas cosas, me he acercado más a Dios. Es un privilegio para mí. Qué hermoso, qué hermoso. O sea que muchas de nosotras en el ministerio realmente hemos crecido, ¿verdad? Espiritualmente hemos crecido, como decía nuestra hermana Isabel, ella se ha acercado más al Señor, o sea, quiere decir que el Señor la llamó a servir para que ella pudiera buscarle más, y creo que ese es un gran propósito, ¿verdad? Dentro del ministerio, ¿verdad? Que los propósitos del Señor se cumplen en la vida de uno, ¿verdad? Y bueno, tenemos a nuestra hermana Sandra, que ella se integró después en este ministerio, ¿verdad? Ella es hija de nuestra hermana Aida, ¿verdad? Que es nuestra consejera, pero ella pues también, ella estuvo como vocal, pero ahora también ella tiene un gran ministerio dentro del Ministerio de Servidoras de Cristo. Y hermana Sandra, cuéntenos un poquito del ministerio que usted tiene dentro del Ministerio de Servidoras de Cristo. Amén, pues también de servir al Señor en esta área. Nos ha permitido estar aquí en este lugar y pues servirle, ¿verdad? Pues en el banco de alimentos. Y de esta manera poder ayudar a otras personas, ¿verdad? Que están necesitadas tal vez de alimentos y de economía también. Pues es una bendición estar en este lugar sirviéndole al Señor. Amén. ¿Cómo trabaja el banco de alimentos, hermana? Reparten canastas de comida, también se le dan ofrendas a las personas. ¿De dónde recogemos todo lo que repartimos? Para que la gente pueda saber. Pues se dan canastas, ¿verdad? A las personas que están bastante necesitadas. Se dan ofrendas también a las personas que están muy necesitadas. Y también todo esto se levanta de parte de todos los miembros que son de nuestra iglesia. Ellos son los que colaboran para que esta labor se lleve a cabo. Bendición del Señor se lleve a estas personas que realmente necesitan pues de estos alimentos, que están realmente muy necesitadas. Entonces tenemos proveedores de aquí mismo de la iglesia que son nuestros mismos miembros, nosotros mismos traemos y proveemos para poder compartir, ¿verdad? Lo que para otras personas que están muy necesitadas. Ese es el trabajo que nuestra hermana Sandra está haciendo dentro del ministerio de las damas. Qué hermoso, hermanas, de verdad. Creo que cuando nosotros comenzamos en este ministerio, yo me imagino que nunca nos imaginamos, o alguna de ustedes se imaginó que íbamos a tener hasta otro ministerio un pequeño ministerio dentro del ministerio de las damas, como es este ministerio, ¿verdad? De proveer a las personas. O sea, Dios nos ha bendecido tanto que podemos bendecir a otras personas. ¿Ah? Y aclaramos también que este ministerio que está dentro de las damas no es que sea de las damas tampoco, es de toda la iglesia, pero está administrado por las damas, ¿verdad? Para que vean que las mujeres sabemos administrar, ¿verdad? Por eso nos han dado esa tarea, ¿verdad? Y bueno, son 12 años que estamos cumpliendo ya y vamos a hacer fiesta. Amén. Vamos a hacer fiesta. Nos estamos preparando.
preparando para ese día. ¿Cuándo tenemos campaña? ¿Qué días, hermana Marilú? Tenemos la campaña el 23 de octubre de ¿Qué sábado? A las 7 de la noche están invitados, cualquiera que desee venir. Y también el día domingo 24, que es nuestro día de cerrar, pues El último día de campaña. El último día de campaña, así que esperamos verlos, esperamos que nos acompañen porque hemos estado orando para que sea de mucha bendición estos 12 años, porque han sido maravillosos estos 12 años, así que cualquiera que desee venir está invitado el día sábado a las 7 de la noche y el día domingo a las 3 de la tarde. 23. 23 y 24 de octubre. De octubre de este año. Así es que están todos invitados los que nos están viendo. Estamos aquí en la iglesia Cooper Chapel, en la ciudad de Louisville, Kentucky, en el 232 de la Carey Avenue, y nuestro código postal es el 40218. Así es que están todos invitados. Si tú quieres venir y compartir con nosotros, un predicador que va a estar compartiéndonos la palabra del Señor. Tenemos un maravilloso grupo musical que también va a estar acompañándonos, ¿verdad?, con la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Y bueno, va a ser de mucha bendición desde ya. Sabemos que va a ser de mucha bendición, ¿verdad? Amén, así es. Y como estábamos hablando, hermanas, pues nosotras, cada una de nosotras hemos aprendido algo dentro de nuestro ministerio y como decía nuestra hermana Isabel, ella se ha acercado más al Señor. Yo creo que cada una de nosotras ha tenido una propia experiencia con el Señor, ¿verdad? Una experiencia personal. Y Yesenia, tú nos podrías como decir un poquito algo así de como qué esperamos para los próximos años que vienen. Bueno, esperamos pues seguir buscando de nuestro Dios, que es lo más importante, seguir buscando de Él y que Él nos ayude a hacer su voluntad, ¿verdad? Lo que Él quiere que se haga en su obra, porque esta obra no es de nosotros, lo que es del Señor. Amén. Y creo que el Señor, el anhelo del Señor es que sigamos hacia adelante, sigamos creciendo espiritualmente, sigamos buscando del Señor a través de su palabra, a través de la oración, y que podamos, que como hermanos en Cristo podamos estar unidos todos juntos para alabar y exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y ser obedientes a lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos obedientes y que crezcamos espiritualmente, porque creo que eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos obedientes a sus palabras, a su mandamiento, para que cuando Él venga nosotros estemos listas y preparadas, porque no sabemos si vamos a seguir celebrando un año más o 2 o 3, pero lo único que sabemos es que esperamos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y que cuando Él venga nosotras estemos listas, preparadas para cuando Él regrese. Esa es nuestra meta. De hoy en adelante, ese debería de ser nuestra meta, prepararnos, alistarnos con el Señor, porque no sabemos cuándo va a venir, pero lo más importante es preparar nuestras vidas con Él. Y es lo mismo que deseamos para todas las demás o para todos los demás, que sigamos buscando y que sigamos creciendo en nuestra vida espiritual con el Señor. Amén. Esa debe de ser, ¿verdad? Como en este ministerio que estamos, debería de ser nuestra visión de seguir creciendo más en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para, como dices, hermana Yesenia, estar preparados, porque el Señor nos invita a que estemos preparados para cuando Él venga. Dice que quiere ver a su pueblo preparado, listo, ¿verdad? Y otra, creo que una de las visiones de lo que el Señor pone en nosotras o en nosotros como hijos y hijas, es que vayamos también y que les hablemos a las personas que aún no han conocido al Señor, que podamos compartir la palabra del Señor con aquellos que no se han acercado a Él, porque para eso fuimos llamados en el ministerio, para poder predicar el Evangelio
para todos aquellos que aún no lo conocen. Creo que es una de nuestras metas este año, mientras que está a nuestro alcance, hablarle a aquella persona que está perdida, que tenemos un Dios vivo y que tenemos un Señor que salva, que perdona y que tenemos esperanza y que tenemos salvación y que tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y es que hay tanta necesidad, ¿verdad? Y el Señor nos manda a hablar de la palabra de Dios, a hablarle a otros, o sea, que no nos quedemos nosotros solo con eso, sino que la compartamos también. Gracias, hermana Yesenia, por compartir eso con nosotros, con cada uno de ustedes. Y bueno, ustedes que nos están viendo, les recordamos compartir esta transmisión para que sea de mucha bendición para otras personas. Recuerden que estamos en vivo todos los lunes por Facebook y también por YouTube, así es que compartan esta transmisión para que sea de mucha bendición para otras personas. Y bueno, hermanas, nosotros tenemos un versículo lema que pues desde que comenzó el ministerio, ¿verdad? Buscábamos un versículo y decíamos, queremos un versículo que nos represente como lo que somos, servidoras de Cristo, ¿verdad? Cuando pusimos este nombre de servidoras de Cristo, buscábamos este versículo y en la palabra de Dios lo encontramos. Y es aquí en el libro de San Juan, ¿verdad? En su capítulo 12, versículo 26, que dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Amén. ¿Por qué no hablamos un poco de este versículo, hermanas? ¿Qué hemos aprendido nosotros de este versículo a través de estos 12 años? Porque este versículo siempre lo repetimos, ¿verdad? Siempre decimos, te lo tienes que grabar, te lo tienes que grabar. Pero hay veces que, bueno, como seres humanos, obviamente, ¿verdad? Nuestra memoria a veces no es tan buena. Pero lo importante es que hayamos aprendido algo de este versículo también, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de este versículo para compartir con todas las personas que nos están viendo, ¿verdad? ¿Qué significa este versículo? ¿Qué es lo que realmente el Señor nos está queriendo decir con este versículo? ¿Qué entendemos nosotros con este versículo? ¿Por qué le pusimos verdad? ¿Por qué agarramos este versículo, verdad? O sea, nosotros como servidoras de Cristo, cuando comenzamos realmente no estábamos como tan claras qué era lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Pero a medida de lo que dice este versículo, creo que el Señor nos ha ido instruyendo, ¿verdad? A lo largo de estos 12 años, de lo que realmente es servir al Señor, ¿verdad? Nosotros leemos ahí en el libro de Mateo 20:28 que el Señor dijo, yo vine para servir, no para ser servido. Es lo que dijo el Señor en Mateo, ¿verdad? 20:28. Y dice ahí en 2 de Timoteo 1:9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, había un propósito. Y bueno, nuestra hermana Ida nos va a hablar un poco más sobre el propósito que nuestro Señor Jesús vino a esta tierra. ¿Cuál fue el propósito por el cual Él vino a esta tierra? Porque Él pudo haberse ido sin pasar por esa cruz, pero esa no era el plan de Dios. Hermana Ida, ¿nos puede decir un poco de cuál era el propósito de Dios, de Jesucristo cuando Él vino a la tierra? Amén. Bueno, el propósito de Dios al enviar a su Hijo, creo que la palabra nos lo dice, que Él envió a su Hijo con el propósito de salvar la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad estaba perdida. Estaba perdida. Sin esperanza. No había una solución para el pecado, porque la palabra de Dios dice que desde el principio de la creación, la pareja que el Señor creó, aunque había sido advertido de lo que no tenía que hacer, decidió desobedecer, y desde entonces el pecado entró al mundo. Y ahora pues la palabra nos dice que por cuanto todos pecaron,
estamos destituidos de separados. Separados de Dios. Separados de Dios. Entonces, el Señor, pues, vino a salvar lo que se había perdido. ¿Quién estaba perdido? La humanidad. La humanidad. Todos estábamos perdidos, sin esperanza alguna, pero al venir el Señor Jesucristo fue su propósito de salvarlos. Amén. Y aún en este tiempo todavía está llamando, todavía está salvando personas, todavía está buscando a aquellos que aún no han encontrado el camino que es nuestro Señor Jesucristo. O sea que la palabra del Señor sigue vigente en estos tiempos. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, pero Él pasó por la cruz para derramar la sangre por cada uno de nosotros, y Él murió por cada uno de nosotros. Este tiempo, o sea, la muerte de nuestro Señor Jesucristo está su sangre derramada también para salvar a los de ahora, no solo a los de que estaban en aquella época, ¿no? Sino que también a los de ahora. Y podemos leer aquí en 2 de Pedro 3:9 que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo vino. Dice que Él vino para que todos vengamos al arrepentimiento, o sea, que todos nos arrepintamos porque todos somos pecadores. Todos necesitamos arrepentirnos, pedirle perdón al Señor. A lo mejor tú que nos estás viendo, tú has de decir, pero ¿yo de qué me voy a arrepentir? Yo no he hecho nada malo. Pues déjame decirte que nosotros somos pecadores por naturaleza, como nos compartía nuestra hermana Aida desde el principio de la creación. Cuando el hombre desobedeció a Dios, entró, dice, el pecado y la muerte a un mundo que era previamente perfecto, ¿verdad? Porque Dios lo había creado en una condición de santidad al hombre, pero el hombre desobedece a Dios y entra, ¿qué? El pecado y la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias y la consecuencia pues es la muerte, ¿verdad? Y ese era el propósito de nuestro Señor Jesucristo al tierra. Él lo cumplió obedeciendo al Padre, porque el Padre lo había enviado para salvar a la humanidad. Y ese es el propósito más grande por el cual Jesucristo vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Y Él dijo: yo vine para servir, no para ser servido. Entonces nosotras, hermanas, como servidoras de Cristo, tenemos un gran ejemplo. Amén. De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que, o sea, Él dice que nosotros debemos de ser como Él, llegar a tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo, y uno de su carácter era, ¿qué? Servir. El carácter de nuestro Señor Jesucristo era servir, ¿verdad? Y bueno, nuestra hermana Yesenia también puede compartir algo con nosotros con referente a este versículo. Amén, referente a este versículo, sí, estábamos hablando de que Jesús es nuestro mejor ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Porque Él, por amor, Él tomó nuestro lugar, ¿verdad? Para que nuestros pecados fueran perdonados. En la Biblia nos dice de esta manera, en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Y también en Isaías 53, 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto nos hace entender de que nuestro Señor Jesucristo sufrió y se sacrificó para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Ahí fue donde nosotros ahora encontramos el perdón a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio su vida para eso. Para eso el Padre ha enviado al Señor Jesús a esta tierra, para que, así como dice también en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado
a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que esa es la esperanza, ese es el mejor regalo que tenemos en esta vida, de que el precio de nuestros pecados ya fue pagado. Solamente tenemos que ahora creer y acercarnos a nuestro Señor Jesús, y a través de eso somos perdonados y a través de eso somos salvos también. Amén. Eso quiere decir, hermana Yesenia, que la salvación ya no tenemos nosotros que pagar nada. O sea, eso es gratuito, ¿verdad? Es por gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él tuvo gracia sobre nosotros. Él ya pagó el precio, que lo hizo, ¿qué? Derramando su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Ese fue el precio, que nadie lo podría pagar. Nadie podría pagar ese costo tan grande que Jesucristo tuvo que pagar para salvarnos a nosotros. Amén. Hermana Isabel, ¿puedes compartir algo? Nosotros podemos vivir en este mundo y simplemente esperar el momento de presentarnos delante de Dios, pero ese no es el plan. Amén. O sea que como nosotros estábamos viendo, ¿verdad? Que tenemos un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, así como Él vino a esta tierra y Él pudo tomar la decisión de irse sin tener que pasar por la cruz, pero Él dijo que Él vino para servir, no para ser servido. Nosotros podríamos hacer lo mismo, ¿verdad? Decir, bueno, ya tengo la salvación y ya más que suficiente. Pero el plan de Dios tampoco era ese, no es ese, ¿verdad? Como hablaba nuestra hermana Yesenia hace un rato, que también tenemos nosotros que llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es el plan de Dios en la vida del cristiano, que Él nos salva para que nosotros también llevemos la palabra del Señor, o sea, las buenas nuevas de salvación a otras personas, ¿verdad? Eso es lo que nuestro Señor nos está invitando a servirle, ¿verdad? De tal forma que podamos tener y llegar a tener el carácter de nuestro Señor. Nuestra hermana Sandra también nos puede compartir algo. Amén. Él también quiere que nosotros pues demos también testimonio para que muchos le conozcan, ¿verdad? Como Salvador de nuestras vidas. En Mateo 10:32 nos dice que por tanto todo el que me confiese, dice, delante de los hombres, yo también, dice, le confesaré delante de mi Padre. Y el confesar es reconocerle a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, no importando que digan de ti, porque el único que salva, el único que restaura es el Señor Jesucristo. Nadie más nos puede dar la vida eterna más que el Señor Jesucristo. Amén. Amén, y de eso es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que nosotros simple podríamos decir, bueno, el Señor ya nos salvó, pero Él nos mandó también a llevar el Evangelio, a confesar, ¿verdad? A dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Seguir al Señor Jesús es servirle para sus propósitos y planes, y si lo hacemos no solo tendremos el fruto eterno de almas que se salvan, sino también que el Padre nos honrará, nos dará un galardón indestructible, eterno, ¿verdad? Porque esto lo dice también aquí en este versículo, ¿verdad? Dice, si alguno, mi Padre lo honrará, ¿verdad? O sea, tenemos honra de parte del Padre si nosotros servimos, así como nuestro Señor Jesucristo vino a servir a esta tierra, ¿verdad? Y servir al Señor también trae recompensas, ¿verdad? Trae recompensas servir a nuestro Dios, o sea que el Señor también nos da algo a nosotros, ¿verdad? Y también las podemos encontrar aquí en este versículo, como una de las recompensas que podemos tener de parte del Señor, hermana Isabel. Una de las recompensas es la presencia. El que sirve a Dios por lo general experimenta una marcada evidencia de la presencia de Dios en su vida y labor. De hecho, Jesús declara, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. San Juan 12:26. Así que sírvele
y verás cómo Él estará contigo. Amén. Entonces vemos que una de las recompensas que podemos obtener al servir al Señor es tener su presencia, ¿verdad? La presencia de Dios en nosotros. Podemos experimentar. ¿Cómo podemos experimentar la presencia de Dios? Pues cuando entramos, ¿verdad? Por medio de la oración, ¿verdad? Podemos sentir la presencia del Señor. Podemos sentir la presencia del Señor cuando vamos en el camino manejando nuestro auto, ¿verdad? Cuando estamos trabajando también, porque aquí dice en la labor también, o sea, cuando estamos en nuestras labores diarias, ¿verdad? Podemos experimentar la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor está con nosotros en todo momento. ¿Y qué otra recompensa podemos obtener al servir a nuestro Señor, hermana Aida? Una de las recompensas que tenemos al servir al Señor es que también aprendemos a tener un liderazgo. Y cuando yo empecé en este ministerio, yo no tenía un liderazgo, no sabía cómo servir al Señor, pero a través de este ministerio hemos tenido un liderazgo. Y el Señor Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra, Él llamó a 12 hombres. ¿Para qué? Para que le sirvieran. Amén. En la palabra de Dios encontramos y el mismo Señor Jesucristo dice, yo no vine para que me sirvieran, yo vine a servir. Ahora, el propósito del Señor cuando nos llama a nosotros es para que nosotros le sirvamos también. Y ese es un gran privilegio, ser servidora de Cristo. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Marcos y su capítulo 9, su verso 35, podemos leerlo en la palabra del Señor. Dice, entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Por qué el Señor les estaba explicando esto a los discípulos? Porque anteriormente ya ellos estaban, había como en ellos pensando, ¿no? Como que querían ser los primeros, querían ser los primeros ellos. Sí, y como los grandes, podemos verlo hoy en día, las personas que tienen un liderazgo, ¿qué es lo que hacen? A veces se aprovechan de las demás personas. Pero en este caso el Señor les está diciendo, no es así. Si quieres ser líder, tienes que ser un servidor con humildad. Con humildad, amén. Era lo que el Señor nos estaba tratando de explicar en ese momento a los 12 que Él había llamado. Porque ellos querían ser los primeros. Y el Señor dice, no es así. Los primeros serán los postreros. Entonces, servir al Señor en el liderazgo, debemos de tener un corazón humilde, un corazón de servicio. Y no, o sea, a través de servir a los seres humanos, estamos sirviendo al Señor. Eso es lo que aprendemos en este ministerio, a servir. Si el Señor hoy en día estuviera aquí, Él estuviera sirviendo a la humanidad entera. Pero Él vino a establecer un reino y a dejar personas para que continuásemos el ministerio. O sea que el liderazgo, o sea, podemos tener una recompensa como ese liderazgo, y un liderazgo es una gran recompensa. ¿Por qué? Porque el líder tiene que ir adelante, pero ser el último. Sí. Es lo que el Señor Jesús estaba queriendo decir, ¿verdad? Hay que ir adelante, ¿por qué? Porque tenemos unos atrás a los que estamos dirigiendo, y un buen líder prepara a líderes para que sigan la obra, para que sigan trabajando en la obra, porque eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Fue lo que Él hizo. ¿Verdad? Él fue humilde, pero Él siempre estuvo de primero, o sea, adelante,
pero él siempre se hizo menos que los que estaban atrás de él. O sea, es lo que el Señor Jesucristo estaba queriendo decir, ¿verdad? Que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, ¿verdad? Con respecto al servir a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener un liderazgo con humildad. Humildad debemos de tener, y también desinteresadamente, o sea, no esperando a que vamos a obtener algo de ese trabajo, ¿verdad? Sino que desinteresadamente, porque así trabajó, así vino nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, ¿verdad? Él fue un gran líder y es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener. ¿Qué otra recompensa podemos tener al servir a nuestro Señor Jesucristo, hermana Jenny? Bueno, como estamos hablando de las recompensas, ¿verdad? Porque esa es una promesa que el Señor le deja a sus discípulos antes de partir de esta tierra. Este texto bíblico creo que es muy interesante, muy hermoso, donde cuando empezamos leyendo, donde dice, si alguno me sirve, sígueme. Cuando llegamos en esa palabra que dice, sígueme, o sea, seguir a Jesús no es nada fácil. No. O sea, hay muchas, o sea, tenemos que tomar esa decisión de seguirle a Él. Y seguir significa dejar tantas cosas, todo, hacer lo que Él quiere que hagamos, hacer su voluntad, hacer lo que Él quiere que hagamos. Y después nos sigue diciendo el texto bíblico y dice, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Esa es otra promesa que el Señor nos da. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es otra promesa que el Señor nos da. Esta promesa, el Señor no dio a todo mundo, solamente a aquellos que le sirven, que han creído en Él, que le sirven a Él. Esta promesa es para todos aquellos. Y creo que recompensas nosotros mismos lo hemos vivido. Cuando nosotros tomamos la decisión de servir a nuestro Dios, hay muchas recompensas, hay grandes recompensas que quizás nunca nos imaginamos antes de llegar a servir al Señor, nunca nos imaginamos todas esas recompensas que el Señor nos da cuando le servimos. Tenemos un Dios tan bueno de que aparte de que quiere lo mejor para nosotros y a la misma vez, como dijo usted hace un momento, hermana Alda, y aparte de eso, nos da recompensas. Tanto recibimos recompensa aquí en la tierra y también la palabra de Dios dice que todo lo que hacemos en su obra no es en vano, que Él nos va a dar una recompensa también allá en el cielo. Entonces quizás la recompensa de aquí en la tierra no es tan importante, sino que lo más interesante es que podamos estar allá junto a Él, así como dijo aquí, de que a donde yo estuviera, mi servidor ahí estará. Y allá también tendremos recompensa, porque su palabra dice, y no sé qué tanta recompensa, pero lo que más nos debe de interesar es que un día estemos allá donde Él nos prometió, que donde Él ahí va a estar, y nosotros también, y recompensas van a haber, quizás sorpresa, el Señor nos va a sorprender, pero lo más importante es que le sigamos sirviendo con todo nuestro corazón, porque es lo que Él quiere que hagamos, que le sirvamos con amor, con todo el corazón, como también decían anteriormente, con humildad, porque Él dice también en su palabra que ser mansos y humildes como yo, y así es como tenemos que hacer, seguir sirviéndolo a nuestro Dios. Vale la pena servirle a nuestro Dios, vale la pena gastarnos para nuestro Dios, porque cuando nosotros servimos a Dios, gastamos tanto mental, todo lo que hacemos, invertimos, pero vale la pena porque un día el Señor nos promete que todos aquellos que le sirven a Él, no importa en qué área le sirvamos al Señor, pero Él nos promete que el que le sirve, dice que
también ahí un día estará donde Él está ahora. Y creo que es un tremendo, realmente este versículo es algo hermoso, muy bello, donde nos anima a seguir sirviendo, a seguir buscando a nuestro Dios. Tenemos de parte del Señor ahí, como leías, ¿verdad? Que dice, mi Padre le honrará. Tenemos honra de parte del Señor. Y eso quiere decir, o sea, porque eso lo podemos ver ahorita aquí en la tierra. Cuando el Señor nos manda a llevar la palabra, la honra que podemos tener es que las personas, Dios ya prepara el corazón de esas personas para que nos reciban. O sea, no nos rechazan, ¿verdad? Y esa es una de las honras más maravillosas que podemos tener aquí en la tierra, de que el Señor está preparando el camino para cuando llevamos la palabra de Dios. Como por ejemplo ahorita nosotros estamos compartiendo esto a todas las personas que nos están viendo. Muchos se están ya sintiendo bendecidos con esta palabra de Dios. Entonces es una honra de parte de Dios, ¿verdad? De que ya están sus corazones bendecidos de parte de Dios recibiendo esta palabra. Amén. ¿Qué otra recompensa podemos tener, hermana Sandra? Pues también tenemos lo que son las que el Señor provee, ¿verdad? Las provisiones Las de Dios. provisiones, amén. De Dios, sí. El Señor provee cuando Él te manda a hacer algo, Él provee todo lo que tú necesitas. En Filipenses 4:19 el Señor nos dice que Él nos va a dar, vamos a leerlo Amén. para que sepamos lo que el Señor dice. En Filipenses 4:19 dice, aleluya. Amén. Dice, mi Dios pues, dice, suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Él nos provee de cualquier necesidad que nosotros tengamos, bien sea física o espiritualmente, materialmente, pues Él nos da y Él nos provee, amén. Y Amén. Él pues nos manda a cualquier lugar y Él nos dice también a los discípulos, el Señor les dio una palabra muy alentadora en Mateo 19:27. Amén. ¿Verdad? Él le dice a sus discípulos, voy a leer en Mateo 19:27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues? Dice, tendremos. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas, padre o madre, o mujer o hijos o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Él nos promete, ¿verdad?, heredar la vida eterna. Cuando nosotros le servimos a Él, no importa a donde Él nos mande, Él va a suplir todas nuestras necesidades. Él va a estar ya a esas personas listas, como aquella mujer viuda que le dio al profeta, ¿verdad?, que lo mandó a una aldea y él preparó el corazón de aquella mujer viuda para que le sirviera a Él, sin Él llevar nada. Amén. Amén. Y eso es maravilloso, la provisión del Señor cuando le servimos. Por eso, cuando los discípulos, cuando el Señor les dijo, ahí estarán ustedes también, donde yo esté, ¿verdad? Como el Señor nos dice en su palabra aquí en San Juan 12:26, donde yo esté, dice, ahí también estará mi servidor. O sea que el Señor nos provisiona, nos da provisión hasta que de la vida eterna allá en el cielo. O sea, nos provee aquí en la tierra. Por eso el Señor también les decía ahí en el libro de Lucas 22:35, les dice, cuando os envié, dice, los envió sin bolsa, sin alforja, sin calzado. ¿Les faltó algo? Nada. Y dicen ellos, nada, ¿verdad? O sea, quiere decir que cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, Él va a proveer y nosotros no tenemos que preocuparnos. Como servidores del Señor, como decía nuestra hermana Yesenia, esta promesa es para los que realmente le han conocido
le han entregado su vida y han dicho, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo estoy dispuesto a servirte. Amén. Y el Señor va a proveer. ¿Cuántas personas no se van de misioneras sin tener un fondo? Y el Señor no los ha dejado solos. Amén. Eso es confiar en el Señor. Y trabajar con todo nuestro corazón en la obra del Señor para llevar su palabra, y Él ha prometido que nos va a proveer de todo. Amén. Amén. Él nos va a proveer de todo. ¿Qué otra recompensa podemos tener al servir a nuestro Dios, hermana Marilu? Amén. A servir a nuestro Dios, dice, han sido tantas veces que hemos podido ver el poder sanador y restaurador de Dios en la vida de las personas. Podemos ver, ¿verdad?, que al servir al Señor, cuando le servimos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, podemos ver milagros de parte del Señor cuando una persona está enferma o cuando una persona está pasando por cosas difíciles. El Señor ahí está actuando, el Señor hace un milagro grande. Leemos en Lucas 10, capítulo 10 y su verso 9, donde dice, y saná a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Podemos ver, ¿verdad?, que el Señor sana, el Señor es un Dios sanador. Y luego ahí, en el mismo capítulo, vamos al 20, donde dice, pero os regocijéis de los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de vuestro nombre está escrito en los cielos. Amén. Podemos ver, ¿verdad?, que dice, si no regocijémonos de que está escrito nuestro nombre en el cielo. Amén. Podemos ver que el Señor es un Dios milagroso. Cuando hay alguna enfermedad, amigo o amiga que me estás viendo, cuando una persona va a un médico, te dice, tienes una enfermedad mortal, una enfermedad que aquí se acabó tu vida. Pero cuando nosotros venimos al Señor y le creemos a Dios, Dios hace milagros. Dios pone su mano de sanidad y Él lo sana a uno. Ese es un milagro de Dios. Amén. O sea que podemos tener otra recompensa, que es ver los milagros, o sea, gozarnos de que el Señor es poderoso. Amén. ¿Verdad? Y como el Señor le dijo a los 70, no se regocijen de que los demonios se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos, ¿verdad? O sea, quiere decir que nosotros, como servidores del Señor, somos hijos de Él y estamos seguros, y amén, estamos seguros que el Señor es quien nos envía a llevar las buenas nuevas de salvación, amén, y que si las personas se convierten es porque el Señor es poderoso y tiene misericordia de ellos, y nosotros nada más somos unos enviados, amén, de parte del Señor, amén, ¿verdad? Y otra recompensa que nosotros podemos tener al servir a nuestro Dios es reposo. Nosotros, como seres humanos, todo lo que vivimos a diario, el estrés de todos los días, nos cansamos como seres humanos, ¿verdad? Pero el Señor promete darnos reposo también. Dice que nos pongamos en sus manos, ¿verdad? En el Salmo 23, 1 al 3 dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Entonces, ¿encontramos reposo al servir a nuestro Señor? Amén. Claro que encontramos también reposo. Podemos descansar en Él como servidores del Señor. Hay personas que no le quieren servir al Señor porque dicen, eso es cansado. No, el Señor también nos da el tiempo y nos da el espacio y nos da su palabra. ¿Para qué? Para que reposemos en ella, ¿verdad? Es lo que dice la palabra del Señor. Así es que ustedes que nos están viendo, si tú estás en algún ministerio o estás en una iglesia y tienes tiempo y el Señor te está llamando a servir y tienes miedo, no tengas miedo en servir al Señor. Mira, nosotros cuando comenzamos en este ministerio no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, pero han pasado ya 12 años, ¿verdad? 12 años.
y el Señor ahí ha estado con nosotros. No nos ha faltado la mano del Señor. Hermanas, ha sido realmente un gran gozo y un gran placer que hayamos compartido todo esto, ¿verdad? Con las personas que nos han estado viendo. Nosotros podemos encontrar también, encontramos un ejemplo en la palabra del Señor, ¿verdad? Con el rey David, ¿verdad? Que el rey David sirvió al Señor y dice la palabra que él murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. O sea que podemos tener una buena vida. Hay personas que se preocupan, ¿verdad? ¿De qué será? Las personas que le sirven al Señor, ¿de qué? ¿Cómo irán a ser los últimos días? No, el Señor dice que van a ser llenos de buena vida, de riquezas espirituales, ¿verdad? Y somos bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermanas, que ha sido un gran placer realmente haberlas tenido acá todas ustedes, que hayamos compartido todas juntas este versículo para que podamos entender, ¿verdad? Nosotros, el Señor nos enseñó mucho con este versículo, pero para que otras personas pudieran entender también realmente lo que es servir al Señor, ¿verdad? Y las recompensas que podemos tener al servir a nuestro Señor. Y bueno, lastimosamente nuestro tiempo se ha terminado. Le damos las gracias primeramente al Señor por habernos tenido acá, luego a nuestras hermanas por haber aceptado nuestra invitación de venir acá y compartir todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas a través de la palabra del Señor. Y las gracias a cada uno de ustedes que estuvieron pendientes, ¿verdad? Y esperamos que todo lo que estuvieron escuchando y viendo este programa hoy, pues haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y esperamos que ustedes hayan compartido esta transmisión. Y bueno, como siempre, nos despedimos de ustedes y bendecimos sus vidas como siempre y los esperamos en una nueva edición de su programa digital íntimo. Que el Señor me los bendiga.